Bueno, mi querido Jorge, muchísimas gracias por esa presentación tan agradable y que me genera tanta responsabilidad además. Para mí, como siempre, es un placer estar aquí. Voy a hablar desde allá, que me gusta estar de pie. Bueno, entonces, usted. Lo primero es aterrizar un poco en el tema. Cuando hablamos de igualdad, muchos de nosotros lo damos por algo, una regla ya lograda, ¿no? por algo indiscutible. Pero aterricemos un poco en la realidad de las cosas. La igualdad desde el punto de vista jurídico, en realidad es una conquista social y es un orden inventado. ¿A qué me refiero? Desde la perspectiva axiológica de los órdenes, hay dos grandes grupos: los órdenes naturales y los órdenes culturales o órdenes inventados. Hay leyes que son naturales, dentro de las cuales el ser humano hace poco más que descubrirlas. Las leyes de la física, de la astrología, son cuestiones que surgen de la propia naturaleza, que están allí y en donde nosotros no hacemos mayor cosa. Hay otros órdenes que son inventados por el ser humano, que no surgen de la naturaleza, sino de nuestra creación colectiva cultural. Por ejemplo, las religiones. Las reglas que están en las religiones son órdenes culturales, pero también el derecho es un orden inventado. Y todas las reglas del derecho, por absolutas, objetivas, que creamos que son, en realidad son órdenes inventados. Una cosa es la igualdad de los seres humanos biológicamente, eso es una cosa. Otra cosa es la igualdad de los seres humanos jurídicamente. La igualdad jurídica es inventada y es una creación que surge de la naturaleza cultural, como todo el derecho. El derecho es el reflejo de nuestra cultura. Y por eso, además, la igualdad es una regla muy novedosa en la historia humana. Fíjense ustedes, 1776 años antes de Cristo, Hammurabi escribió un códice que supuestamente venía del dios Maruk. Entonces dice que Anum y Enlil lo designaron para traducir esas reglas, y esas reglas iban a servir para crear un orden justo. En realidad eran reglas que ya existían de alguna manera en su sociedad, y él las plasmó en esa piedra gigantesca que pueden ver ustedes en el Museo del Louvre. ¿Y qué es lo que dice ese orden de 1776 antes de Cristo? Dice que existen 4 categorías de seres humanos. 4 categorías de seres humanos: los hombres libres, los siervos o muskenus, los esclavos, ¿y quién me falta? Las mujeres, claro. Entonces, 4 categorías de seres humanos. Y eso lo plasma en la ley. Pero, ¿por qué obedecemos o por qué nos creemos los órdenes inventados? Si yo en este momento les digo, miren, las reglas aquí son las siguientes: tenemos que todos tomarnos 5 litros de agua inmediatamente, pues nadie me va a hacer caso, porque proviene de mí. Pero en las culturas antiguas, la razón por la que los órdenes inventados se obedecían es porque provenían de un dios. La idea de un dios, ese multiculturalismo, esa creencia colectiva en algo, hace que las reglas se tengan por sagradas, por ciertas y por objetivas. ¿De acuerdo? Entonces, si no soy yo, si no es él el que se lo inventa, sino que viene de Dios, entonces hay que obedecerlo. Por eso, fíjense, y esto es muy interesante, por eso Hammurabi está recibiendo de Maruk las leyes, igual que recibió Moisés de Yahvé los 10 mandamientos. La idea es que esto no proviene del hombre, sino que proviene de un orden sobrenatural. Queremos hacer creer que ese orden inventado no es inventado. ¿Entienden la idea? Y así fue surgiendo. Y luego, 1000 años después, en el 1776, después de Cristo, algo que es muy interesante, Thomas Jefferson escribe en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos: sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. 2 elementos que son comunes:
Primero, habla de el creador, de Dios. Esto es una verdad evidente, ¿no? Y otra, habla de los hombres. Y ojalá esto en realidad se lo hubieran creído, porque se van a demorar 100 años, casi 100 años, 1863, para abolir la esclavitud. Y otros 100 años para empezar a darle los mismos derechos a las mujeres que a los hombres. Pero bueno, por lo menos aquí lo empiezan a plasmar de alguna manera. Entonces estas nuevas reglas, este nuevo orden inventado ahora, empieza a creer que es necesario establecer la igualdad. Lo cierto es que en América se van a demorar muchos años en acabar la esclavitud. La esclavitud sigue existiendo en muchos países del mundo. Hasta 2015 se hablaba de 27 millones de personas esclavas. En Sudán todavía se venden niños y mujeres esclavas por $50. Y hasta 1981, en Mauritania, la esclavitud estaba legalmente permitida. Es decir, no nos sorprendamos con esto. Y esto es la esclavitud legal, porque la esclavitud ilegal, la trata de personas, eso es una realidad todavía más amplia y más grande. Entonces, parecería que esto no se ha superado. Sin embargo, en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo primero, rezaba lo siguiente: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Aquí ya no se habla de Dios. Aquí esta regla no proviene de un creador, ni del dios Maruk, ni de una elección de alguna otra clase de divinidad. Viene del consenso universal. La ONU es la Organización de las Naciones Unidas. Y esa es la importancia. Fíjense que esta misma frase, exactamente la misma, fue dicha meses atrás en la Declaración Americana de Derechos Humanos del 30 de abril de 1948. La Declaración Universal es del 10 de diciembre. Unos meses atrás lo dijimos nosotros acá en este continente. Es cierto, cuando se redactó la Declaración Americana de Derechos Humanos no fue una invención de la Conferencia Panamericana, fue porque ya tenían el proyecto de lo que iba a ser la Declaración Universal y decidieron en el preámbulo de la Declaración Americana copiar textualmente lo que diría el artículo primero. Pero claro, resulta aún más interesante que se haya dicho en la Declaración Universal de Derechos Humanos por su carácter universal. Porque si algo hace pensar que los derechos humanos son realmente un orden obligatorio, objetivo, es el carácter universal que se le ha tratado de dar. El hecho de que todas las naciones y los pueblos del mundo, aparentemente, porque no es cierto, reconocen que esos son los derechos que tienen todos los individuos de la especie humana. Esta foto es particularmente interesante porque ni Hammurabi ni Thomas Jefferson eran mujeres. Y en esta foto, Eleanor Roosevelt, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, pues es quien realmente impulsó la idea de que se hiciera una declaración que, como ustedes bien lo saben, no quería ser una declaración sino un tratado, pero desafortunadamente no se logró. Y por primera vez en 1948 ya no se está hablando de hombres, sino que se está hablando de seres humanos, porque justamente empieza a reivindicarse el carácter de la mujer como un ser igual en derechos y en libertades que el resto de los hombres. Bien. En nuestro sistema, pues como ya lo vimos, nos fundamentamos en el mismo principio. La Declaración Americana lo había reconocido ya en 1948 y luego en la Convención Americana de Derechos Humanos se reconoce claramente la igualdad como un principio y como un derecho. La igualdad que debe ser entonces el principio a partir del cual todos los derechos reconocidos en la Convención se deben reconocer de forma igual, sin ningún tipo de discriminación, pero además como un derecho en el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, un derecho puntual a ser tratados iguales en la ley y ante la ley. A partir del año 2008, en el caso Apitz-Barbera, la Corte Interamericana
al principio, digamos, desde las primeras opiniones consultivas en el caso de inmigración, etcétera, había dicho que en realidad lo que decía el artículo primero y lo que decía el artículo 24 era prácticamente lo mismo y que no habían grandes diferencias, pero poco a poco, a partir del año 2008, se empieza a hacer una pequeña diferenciación entre uno y otro, diciendo justamente que el artículo 1.1 tiene que ver con la aplicación de los derechos que están en la Convención, mientras que el artículo 24 es un derecho autónomo que tiene que ver con la posibilidad de que ningún grupo social o ninguna persona sea tratada de forma diferente por la ley o ante la ley. Esa regla de Apitz-Barbera continúa justamente hasta la jurisprudencia actual y ha sido ampliamente reiterada. Ya en los últimos años, justamente la jurisprudencia ha tratado incluso de hablar de la diferencia entre el derecho a la igualdad y el principio de igualdad, entendiéndose que el derecho a la igualdad es un derecho autónomo, en cabeza de una persona y que puede ser reclamado como tal, mientras que el principio de igualdad, que estaría en el 1.1, necesita estar vinculado con otro derecho de la Convención y no se puede reclamar de forma autónoma. Bueno, pero ¿qué más ha desarrollado la jurisprudencia del sistema interamericano en materia de discriminación? Lo primero es, ¿quién tiene la carga de la prueba? ¿Quién tiene la carga de la prueba en materia de discriminación o trato diferenciado? Y entonces es importante decir que, por ejemplo, en este caso, Nadegue-Dorsema contra República Dominicana, un caso en el que un camión que venía de Haití se pasa un retén de la policía de migración y los policías armados con rifles deciden disparar al camión, generando una cantidad de muertos, y luego las personas que vienen en el camión, pues algunas no reciben atención médica y otras simplemente la llevan al hospital pero no les dan atención médica y otras son automáticamente deportadas, en un contexto de discriminación contra los inmigrantes haitianos en República Dominicana. Entonces lo que dice, claro, en estos casos en los que se actúa de esta manera, es muy difícil demostrar el ánimo discriminatorio. Es muy difícil demostrar que la diferenciación de trato o la acción negativa se hizo en razón de la nacionalidad, por ejemplo, de quienes iban en el camión. Entonces los militares simplemente dicen, no, mire, se pasó un camión, nosotros tenemos que detenerlo y tratamos de detenerlo con disparos en las llantas. Desafortunadamente algunos disparos se fueron dentro del camión y murieron algunas personas, pero nosotros no teníamos ni por qué saber que iba con gente, ni por qué saber, ni de ninguna manera estábamos atentando por la razón de ser haitianos. El ánimo discriminatorio es muy complejo. ¿Cómo lo prueba uno? Es difícil de probar. Perdónenme que bueno, no, después les cuento otro caso, pero entonces, ¿qué es lo que ha dicho la Corte Interamericana? Recogiendo lo que desde mucho tiempo atrás ha venido diciendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y han venido diciendo las Cortes Regionales. Lo que han dicho es que existen criterios sospechosos de discriminación. Hay ciertos criterios sospechosos de discriminación. Y que cuando esos criterios sospechosos de discriminación aparecen en el caso, la carga de la prueba se invierte. Y no es la víctima quien tiene que demostrar que se actuó con el ánimo discriminatorio, sino que es el Estado quien tiene que demostrar que en realidad se trató de una actuación objetiva sin ningún tipo de ánimo discriminatorio. Esa regla se desarrolló mucho mejor en el caso Atala Rifo y Niñas contra Chile del 2012, ustedes pueden verla ampliamente desarrollada, y donde evidentemente el criterio de discriminación era todavía más palpable, porque lo que se alegaba contra la jueza Atala Rifo era su orientación sexual. Pero más adelante, la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el caso IBE contra Bolivia ha llegado a profundizar exactamente la forma en la que debe actuarse por parte de los operarios judiciales frente a un caso de supuesta discriminación. Y esto lo implementan en el sistema interamericano. Yo debo decir que este test estricto de discriminación o test estricto de igualdad ya había sido desarrollado por tribunales constitucionales de la región y particularmente en el caso de la Corte Constitucional Colombiana al menos desde el 2006. ¿Y qué es lo que dice?
Cuando hay un caso en el cual existe un criterio sospechoso de discriminación, hay que hacer un test riguroso. En este test riguroso necesitamos verificar 3 elementos. En primer lugar, que la medida no solamente sea útil, sino que sea necesaria. ¿Necesaria para qué? Para lograr un fin que no solamente sea válido o legítimo desde el punto de vista constitucional, sino imperioso. Es decir, queremos lograr un fin imperioso, tenemos que utilizar una medida necesaria. Y aparte de eso, de que sea necesario e imperioso, el fin imperioso y la medida necesaria para lograrlo, yo tengo que demostrar que es proporcionalmente más beneficioso que lesivo. Es decir, que los beneficios que produce la medida y el objetivo que se quiere perseguir son mucho mejores, mucho mayores y logran, digamos, cubrir las lesiones o detrimentos de derechos que genera la misma decisión. ¿De acuerdo? El caso IBE contra Bolivia es un caso, bueno, lo vamos a ver un poco más amplio más adelante cuando hablemos de discriminación de género, pero es un caso en el cual una señora llega al hospital, una señora peruana que había sido objeto de persecución ilegal en su país por el tema de haberla responsabilizado de ser miembro de Sendero Luminoso. Luego por fin se va a vivir a Bolivia, está allí bien, está estudiando su carrera, etcétera, y resulta que la señora va a tener, está de 38 semanas de gestación, va al hospital y lo que hacen en el hospital es que bajo sedación, porque ella tienen que hacerle una cesárea, bajo sedación le practican una ligadura de trompas, sin su consentimiento. Y esto sí es un tema súper interesante, lo vamos a ver más despacio. Es un caso que de verdad vale la pena leer, IBE contra Bolivia, con todos los efectos que eso produce, y a largo plazo la señora termina sufriendo una afectación psicológica gravísima por el asunto. Su matrimonio se daña al año y medio después, hay una preconcepción además, un paradigma discriminatorio que implica esta idea muy arraigada que tenemos en Latinoamérica de que mujer y madre es lo mismo y que si no puede ser madre entonces no puede ser mujer, y entonces esto le va a generar a ella una afectación psicológica profunda, y el Estado simplemente se lava las manos diciendo bueno, pues es que era lo que tocaba hacer, o sea, aquí ni modo, no estaba el marido, ¿a quién le preguntábamos? Una cosa muy muy interesante que veremos justo a continuación. Bien, pero en ese caso, lo que quiero decirles simplemente es que en ese caso ya la Corte Interamericana expresa claramente cuál es el test que se debe desarrollar en materia de discriminación y de actos discriminatorios. Bien, ahora sí, dicho esto, hablando de igualdad, la igualdad no solamente es… ¿Cuál? Sí, la necesidad de la medida. El objetivo debe ser imperioso, la imperiosidad del objetivo y la proporcionalidad de la lesividad. ¿De acuerdo? Los 3 elementos. Bueno, entonces, les decía, pero la igualdad no solo implica no discriminar. La igualdad no solo implica no hacer diferenciaciones que restrinjan los derechos de unos o de otros. No, porque hay un principio aristotélico que dice que la igualdad significa tratar como iguales a los iguales y tratar como desiguales a los desiguales. Y por lo tanto entonces el derecho a la igualdad no se concreta únicamente en crear leyes generales, en crear tratamientos que son todos iguales, porque la verdad es que sí existen diferencias entre unos y otros. Y por lo tanto entonces poco a poco se ha venido hablando del enfoque diferencial. Y el enfoque diferencial, ¿qué es lo que exige? El enfoque diferencial es ante todo una metodología que tiene 2 pasos. Un primer paso, que es una evaluación y diagnóstico, y otro segundo paso, que es el paso de la acción. ¿De acuerdo? En cuanto a la evaluación y diagnóstico, como funcionarios de Estado, tanto en el momento de hacer leyes como en el momento de actuar, el enfoque diferencial lo que nos exige es evidenciar las diferencias sociales que existen entre los grupos de cada sociedad.
¿Qué diferencias pueden haber? Pues diversas diferencias. No es lo mismo la atención médica que requiere una mujer que la atención médica que requiere un hombre. No es la misma situación la de los inmigrantes que la de los nacionales. En ciertos países no es igual. No es igual la atención que debemos dar a los niños y aún a ellos, dependiendo de sus edades, que a la de los adultos o a la de los adultos mayores. Existen diferencias. Algunas diferencias surgen de las reales diferencias físicas de las personas, otras surgen del trato diferenciado que le da la sociedad a unos y otros. Pero esas diferencias es importante tenerlas en cuenta, porque si no tenemos en cuenta esas diferencias, no podemos actuar, que es el segundo paso, de forma a satisfacer los derechos de las personas tomando en consideración sus diferencias. El hecho de que haya esa rampa, por ejemplo, aquí en el acceso a esta plataforma, implica justamente un enfoque diferencial. Es así de simple. Esta plataforma debe estar disponible para todos, caminen o no caminen. Alguien se dio cuenta de que podían venir personas que no caminaran, o que en el mundo existen personas que no caminaran y necesitan una silla de ruedas. Y entonces decidió poner esta rampa. Es tan simple como eso. El enfoque diferencial está en eso, en reconocer las diferencias y actuar frente a las diferencias. Porque el derecho solo es igualitario, porque el principio de igualdad solo es efectivo cuando se reconocen las diferencias y se actúa frente a ellas. Lo que no podemos pensar, porque no es cierto, es que la sociedad es toda homogénea y que requiere exactamente lo mismo y que se satisfacen sus derechos con las mismas medidas. Dicho esto, el enfoque diferencial pues no es un numerus clausus, no está cerrado hoy en día. Responde a las distintas diferenciaciones que haya, sin que ellas, digamos, sean estáticas, porque van cambiando. Entonces nosotros vemos que desde las primeras convenciones de derechos humanos se empieza a hablar, por ejemplo, de la discriminación en razón a la nacionalidad, en razón a la raza, en razón al origen económico y social, pero existen muchas más formas de discriminación. La discriminación es continua y variante, cambia dependiendo de las necesidades sociales que hayan. Sociedades que en un momento no son discriminatorias, por ejemplo, en razón a la nacionalidad, cuando se ven abocadas a una cuestión de inmigración masiva, se convierten desafortunadamente o tienden a convertirse, si no hay los frenos adecuados, en sociedades discriminatorias por razones de nacionalidad. Hay una cantidad de cosas, por ejemplo, cuando se inventaron al inicio los criterios sospechosos de discriminación, pues eran muy pocos y dejaron cláusulas abiertas como cualquier otra razón social, del que habla el artículo primero, numeral primero de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ido metiendo allí, en cualquier otra razón social, otros elementos, como por ejemplo el origen económico, o por ejemplo, por ser portador de VIH, ¿de acuerdo? Son criterios nuevos, el ejercicio de la prostitución, la nacionalidad, etcétera, son nuevos elementos que van surgiendo y que van generando nuevas formas de discriminación. Básicamente, digamos, en cada uno de esos elementos pues se tienen que ir desarrollando nuevos tipos de enfoque, pero en general se habla de estos 4 tipos de enfoque diferencial: de género, étnico, por discapacidad y etario. El étnico está muy concentrado en lo que tiene que ver con comunidades indígenas, sobre todo. No me estoy refiriendo a la discriminación racial pura y dura, sino el enfoque que tiene que ver con comunidades indígenas. En Colombia, por ejemplo, se habla también de comunidades negras, raizales y palenqueras. Entonces, este enfoque étnico no es el simple enfoque racial, digamos, por discriminación racial, sino el enfoque que reconoce, por ejemplo, el derecho de los pueblos a mantener sus propias culturas, el convenio 169 de la OIT, la consulta previa. Todo eso implica nuevas formas de idear el derecho para responder a unas necesidades que ya no son ni siquiera individuales, sino colectivas, diferentes a las del resto de la población. Entonces, en enfoque étnico ustedes pueden de verdad hacer una maestría entera, porque sobre eso hay cantidades de elementos que son bastante valiosos. En Latinoamérica sigue siendo muy importante.
y afortunadamente poco a poco ha tomado una relevancia mayor, siendo sin lugar a dudas la cuestión de la consulta previa, el elemento, y el territorio, el derecho sobre el territorio, los dos elementos más importantes en lo que tiene que ver con enfoque étnico. En algunos países se les reconoce además a las comunidades indígenas sus propias jurisdicciones, lo cual implica ir, digamos, de alguna manera en avance al reconocimiento de la autonomía de estos pueblos. En lo que tiene que ver con el enfoque etario, nos referimos al enfoque por edad. Hay algunas sentencias novedosas e interesantes en el sistema interamericano sobre el asunto, pero lo cierto es que desde siempre los niños y los adultos mayores han sido objeto de tratos diferenciados en el derecho. Primeramente, digamos, es extraño, pero los adultos siempre en las culturas antiguas tenían un rol privilegiado, mientras que los niños eran desechados, ¿no? Digamos, o de menor derecho. Poco a poco se ha empezado a hablar del interés prioritario de los niños y las niñas, del valor de sus derechos, etcétera, pero sigue siendo desafortunadamente una transformación social a la que no hemos llegado. Los niños siguen siendo las principales víctimas de violencia sexual, de violencia intrafamiliar, de abandono, reclutamiento forzado en los casos como Colombia, en donde tenemos conflicto armado interno. El reclutamiento forzado de niños y niñas es enorme y es gravísimo. De manera que desafortunadamente esta idea del interés prioritario de los niños y las niñas sigue estando un poco en el mundo del deber ser, pero muy poco en el mundo del ser. Nosotros nos vamos a concentrar entonces ahora en el enfoque con perspectiva de género. Aquí vale la pena entonces hacer una pequeña pausa antes de continuar para hacer una explicación rápida de algunos conceptos. Lo primero que tengo que decirles, eso sí, es que no se trata de clasificar. Clasificar en sí mismo es algo un poco peyorativo y excluyente. No se trata de eso, se trata simplemente de manejar el lenguaje que técnicamente se utiliza en derecho, sin que quiera decir que uno tenga que ubicarse en uno de estos grupos necesariamente y que solo existan estos grupos o que no. El ser humano es mucho más diverso y multidimensional que su propia sexualidad. La sexualidad es solo una parte del ser humano. Y clasificar a alguien únicamente por este factor implica minimizarlo a su mínima expresión. Entonces, esto es simplemente para efectos de, digamos, manejar el lenguaje. Entonces, vamos a ver, hay dos cosas que son importantes conocer. Una cosa es el sexo y otra cosa es el género. ¿Okay? Son dos cosas claramente distintas. El sexo es una condición biológica que tiene la mayoría de los vertebrados. Y ese sexo es una condición biológica que divide a la especie en dos grupos a fin de que la reproducción sea sexuada, ¿no? Solamente en ciertas circunstancias cuando los sexos se unen. Ese sexo, esa característica biológica, está determinada fundamentalmente por tres factores. Un factor genital, que no necesita explicación, un factor hormonal, que tiene que ver con que el desarrollo de ciertas hormonas se dan mayormente en uno u otro sexo, ¿de acuerdo? Es decir, hay andrógenos, por ejemplo, mayormente desarrollados en los hombres, sin que quiera decir que las mujeres no tienen andrógenos, y progesterona, que se desarrolla de forma más intensiva en las mujeres, lo cual tampoco, digamos, ya vamos a ver que hay distintas combinaciones de todos estos elementos y que el hecho de que falte uno u otro no implica que haya un cambio de sexo. Y un último factor, que es un factor puramente genético, cromosómico, ¿no? Ustedes lo saben, pues XXXY o XXY, dependiendo un poco de las circunstancias. Entonces, son tres factores generales, pueden haber más, pero son tres factores los que hasta ahora se establecen como definitorios del sexo. Entonces, por el sexo, los seres humanos se dividen en varones y hembras, ¿no? O intersexuales. Entonces, intersexual es una persona, un ser humano, que nace con características sexuales de los dos sexos. Lo que en la tradición griega era pues el hijo de Hermes y Afrodita, que Zeus no castiga, sino que decide que entonces va a tener características de los dos y por eso es hermafrodita. Digamos, en el derecho se habla de personas intersexuales. La cuestión con las personas intersexuales es que son seres humanos como cualquier otro.
El desarrollo jurídico hasta aquí tiene que ver únicamente con un elemento puntual y es, digamos, hombres y mujeres siempre han sido clasificados, no tienen ningún problema. Las personas intersexuales sí que han tenido graves tropiezos, sobre todo en las sociedades católicas o judeocristianas, porque son vistos como algo por fuera de la norma. Entonces, como eran vistos o son vistos como algo por fuera de la norma, los médicos inicialmente decidían cuál de los dos sexos debía tomar la persona, normalmente apenas nacían. Hay un caso muy interesante en la Corte Constitucional colombiana de una mujer campesina que se casa y pues como siempre su marido le exige quedar embarazada y ella no queda embarazada. Entonces va al médico para saber si es esas pastillas que toma desde niña lo que le está afectando o no quedar embarazada, y cuando va al médico, el médico la examina y con estas palabras le dice lo siguiente: a ver, y usted, si usted es hombre, ¿cómo va a quedar embarazado? ¿Por qué me hace perder el tiempo? Porque resulta que esta mujer, obviamente con el choque psicológico que eso genera, esta mujer se entera después de que el Seguro Social, que era el que prestaba estos servicios sociales en los distintos pueblos, el Seguro Social en aquella época pues había decidido sistemáticamente que si llegaba a nacer una persona intersexual era decisión del médico y ni siquiera le consultaba a los padres. Entonces los papás no sabían, y la explicación es que pues eran campesinos y que eso les podía producir un problema mayor, entonces mejor simplemente se tomaba la decisión. Entonces había nacido intersexual, no tenía órganos reproductivos internos femeninos, porque aparentemente más bien lo que se había desarrollado, lo que se hubiera podido desarrollar más era lo otro, pero el médico decidió hacerle pues esa operación y darle una pastillita a partir de los 9 años para que fuera desarrollando características femeninas. Pues obviamente esta persona demandó por todo lo que había sucedido y finalmente, en un examen muy interesante, un desarrollo jurisprudencial, porque le negaron los recursos y tal, terminó eso siendo una tutela contra decisión judicial, es decir, un derecho de amparo contra la sentencia que le negó todo. La Corte Constitucional decidió que en los casos de personas intersexuales lo que se privilegia es el derecho a decidir sobre sí mismo, cosa que no crean, no es tan sencillo como parece. Es el derecho a decidir sobre sí mismo. Entonces, no se puede hacer ninguna operación que intervenga la sexualidad humana sin el propio consentimiento. Y para eso, en algunos casos, habrá que esperar. Porque usted no le puede preguntar a un niño de 2 años que apenas empieza a hablar qué quiere ser. Ni siquiera a un niño de 5 años, sino que hay que esperar un poquito a que se empiecen a desarrollar, por lo menos en la prepubertad, algunos elementos que permitan a esa persona tomar una decisión un poquito más consciente de sus propias características. Claro, ¿cuál es la dificultad que presenta eso? Que nosotros, que somos una sociedad estereotipada, donde solo existen hombres y mujeres, entonces llegan tutelas de los padres que dicen, no, pero yo quiero, ¿cómo así? Déjeme decidir, porque entonces ¿qué le pongo? ¿Azul o rosado? ¿Lo mando con pantalón o con faldita al jardín? ¿Lo inscribo como niño o como niña? Es que el problema de las personas intersexuales no son las personas intersexuales. Claro, es la sociedad, nuestros estereotipos. La idea de que solo puede existir en este molde o en aquel. Como no estamos abiertos a otro molde, entonces nos parece una aberración que una persona vaya a los 7 años al colegio, un día con falda y otro día con pantalón, o que simplemente no quiera ir ni con falda ni con pantalón, sino con una falda larga o algo distinto. Nos parece inconcebible. Pero lo cierto es que es preferible eso a que una mujer se entere a los 25 años que en realidad le hicieron una operación sin que ella se hubiera percatado al menos. Ese es el sexo. Entonces, hombre, mujer, intersexual. Pero además hay otra cosa que puede suceder, que una persona nazca en el cuerpo humano con un sexo, por ejemplo, de varón, pero que se interiorice, que en su mente, que en su conciencia, en su identificación, se sienta mujer. ¿Okay?
No es que le gusten los hombres o las mujeres, no, de eso no se trata. Es que se sienta mujer, o al revés, nace con el cuerpo de una mujer, pero se siente un varón encerrado en el cuerpo de una mujer. Durante mucho tiempo esto fue entendido como una cuestión, como una disforia de género, lo llamaba un manual de enfermedades, una disforia de género. Poco a poco se ha ido entendiendo que no se trata de ninguna enfermedad, no se trata de una enfermedad, se trata de una situación que puede pasar, donde la identidad sexual del ser humano está en contradicho con el cuerpo que la naturaleza le ha asignado. Y en este caso, en la mayor parte de los países, los sistemas de seguridad social cubren las operaciones de cambio de sexo. Y la persona, en el entretanto, mientras está cambiando de un sexo al otro, se llama transexual. Pero no es que vaya a ser transexual toda la vida, no. Es que fue varón, luego transexual, y hoy es una mujer. Y al ser mujer en ese momento, no solamente la operación debe estar cubierta por la seguridad social, sino que al ser mujer, la legalidad entera debe reconocer su característica sexual. ¿De acuerdo? Es decir, no sé si sucede en todos los países de la región, pero poniéndoles el caso colombiano, por ejemplo, eso también fue una lucha de años, pero hoy en día la seguridad social debe encargarse de hacer las operaciones. Esto no es una cosa digamos, ni uno ni otro cambio de sexo es una cosa de un día o de un capricho. No, esto requiere años de evaluación psicológica, de tratamiento hormonal, después una serie de operaciones. Es un tratamiento muy difícil en el que si una persona se somete a esto es porque realmente hay una convicción profunda de que ese cuerpo no es aquel que le pertenece. Y cuando entonces logra pasar al otro lado, el derecho tiene que reconocerlo. Entonces allí en Colombia le cambian la cédula, se puede cambiar el nombre fácilmente. Digamos, no hay ningún problema en esta clase de situaciones. Y es lo que, digamos, en general el derecho ha tendido a reconocer. La transexualidad se entiende así como algo un poco más natural incluso que lo demás, porque pasa de uno a otro de los estereotipos que la sociedad ha establecido. El género es otra cosa distinta. El género es otra cosa distinta. El género es la representación social del sexo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros, la sociedad, se ha encargado de darle unos ciertos, digamos, unas ciertas características a cada uno de los sexos. Entonces, al sexo masculino o al sexo varón, entonces lo refleja con la masculinidad, con la corbata, porque no, yo no traje, pero con la corbata, con el pelo corto, con los colores azules, oscuros, vayan a un baño, a un centro comercial y van a encontrar un muñequito con pantalón y una muñequita con falda, ¿cierto? Eso es puro género. Esa es una creación cultural. ¿O es que alguien nació con pantalón y falda? Nadie, no tiene nada que ver. Pero la idea, por ejemplo, del pelo largo, de los labios rojos, eso es una cuestión de género, tiene que ver con el género. Ahora, ¿el género es malo? ¿El hecho de que haya una representación social del sexo es malo? No necesariamente, no necesariamente. Lo que es malo es que el género sirva para reprimir, para discriminar, para excluir. Y ese es el problema que ha tenido, digamos, el género en nuestras, eso es a nivel mundial, digamos, uno no puede decir que solo acá, pero si nosotros nos metemos en nuestro mundo occidental, pues el género ha servido para eso. El género no es solamente el largo del pelo, no. El género es las mujeres en lo privado, los hombres en lo público. Las mujeres la sumisión, los hombres la fuerza y la rebeldía. Las mujeres el hogar, los hombres el trabajo y proveer el dinero. Las mujeres, y así. Y entonces, claro, lo que se ha logrado, afortunadamente lo estamos superando, pero lo que se había logrado con estos estereotipos de género es reprimir a la mujer, mantenerla en su rol privado de la casa y del hogar y en su labor de protección y procreadora de la familia, mientras el hombre se ocupaba de los asuntos públicos y económicos. Y eso, claro, como un círculo vicioso que va generando más poder.
Y aquí, eso del poder lo vemos desde el Código de Hammurabi hasta, no sé, hasta nuestras leyes internas. ¿Quién escribe el derecho? El mismo que escribe la historia. Siempre el que gana la guerra, el que tiene el poder. Dice Milan Kundera que la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido, porque la historia siempre la escriben quienes ganan la guerra. Bueno, pues las leyes también, más aún, las leyes las escriben quienes ganan la guerra, quienes tienen el poder. Y como el poder siempre fue masculino, el Código Civil francés, que sirvió de ilustración para todos nuestros códigos civiles, decía que los bienes de la mujer los administraba el hombre, que la mujer estaba bajo la tutela de su padre y luego de su marido, lo mismo que decían las leyes de Hammurabi. Entonces, claro, estamos hablando de un género que no sirve solamente para saber que las mujeres se pueden dejar el pelo largo y los hombres el pelo corto, sino que sirve para poner a las mujeres bajo el control de los hombres, al punto que se llega a pensar que las mujeres son propiedad de los hombres, que su cuerpo hace parte del patrimonio masculino. Y ese problema que tiene esa visión del género es que va a redundar en la violencia contra la mujer. Entonces, el problema del género no es el género en sí mismo, es el uso que se le da al género. El hecho de que hayan representaciones de hombres y mujeres distintas en cada sociedad no es malo. Lo que es malo es que esas representaciones sirvan para excluir, discriminar, minimizar o apropiarse de unos frente a otros. En el género, en esta representación social del sexo, hay una cuestión que es, más que la identidad, la expresión del género. Así es como se le denomina, expresión de género. Claro, el género se expresa, el género no se siente, se expresa, el género es algo exterior. Y como es algo exterior, entonces uno puede expresarse con su propio género, es lo que se llama cisgénero, hombre vestido de azul, con pantalón, pelo corto, ¿okay? O mujer, como cualquiera de las que está aquí, cisgénero, ¿de acuerdo? Pero una persona que quiere representarse con el género del sexo opuesto es una persona que se denomina transgénero, que se denomina o que se ha llamado para efectos jurídicos transgénero, ¿de acuerdo? Entonces transgénero es alguien que tiene sexo varón, por ejemplo, y decide representarse como mujer, pero además, digamos, las personas transgénero sienten la necesidad de representarse de la forma más icónica posible, entonces lo hacen pues con los tacones más altos, con el labial más rojo, con el pelo más largo, etc. Y para ella se convierte en un elemento esencial de su personalidad y por lo tanto y por ende en un elemento de su dignidad humana. Yo recuerdo un caso muy interesante hace ya varios años, un problema en la cárcel. Entonces, las personas transgénero en casi todos los países del mundo son normalmente las víctimas más agravadas de la discriminación en razón del sexo y del género, ¿no? Clarísimo. Y entonces estas víctimas más agravadas, como son tan agravadas, normalmente terminan en la calle desde los 9 años, porque son rechazadas por su propia familia, y allí en la calle un niño o una niña de 9 años pues es objeto obviamente de drogas, prostitución, etc. Difícilmente se encuentran casos de personas transgénero que no hayan sido victimizadas de esa manera. Los hay, claro, muy valiosos además, pero desafortunadamente hay un círculo vicioso en esto que siempre trata de excluirlas de esa manera. Y además son víctimas favoritas de muchas policías de nuestros países. Entonces, el caso era que después de que las recluían, las atrapaban, las golpeaban, etcétera, se las llevaban al centro de detención y en el centro de detención las llevaban al centro de detención de varones. Y en el centro de detención de varones lo primero que hacen es cortarles el pelo. Ustedes no se imaginan para una mujer transgénero que ha tenido que huir de su casa a los 9 años porque sus padres normalmente las matan a golpes por quererse representar como mujeres o ponerse el vestidito de la hermana,
que ha tenido que prostituirse en la calle para poder tener su pelo largo, sus uñas pintadas o sus labios pintados, que ha pasado su vida de exclusión y marginación por verse como se ve, tener que llegar a un reclusorio y que le corten el pelo. Eso para ellas es más humillante que cualquier tortura. Y entonces les cortaban el pelo, obviamente dentro de las burlas y la tortura psicológica que ello implica, y luego pues se iban para un patio y ahí, y estas personas terminaban escondiéndose, no querían que las vieran, no salían a recibir la luz, porque para ellas lo peor que podía pasar era eso. Entonces, una serie sistemática de casos pasaron hasta que por fin, en algún momento se dijo, no, espere, esa no es la forma en la que tiene que actuar la Policía Nacional y esa no es la forma en la que se tiene que tratar a estas personas. Hay que respetarlas. Y hoy en día existe todo un estándar de tratamiento a las personas transgénero y transgénero en Colombia, que tiene que ver con si es un policía hombre o mujer el que tiene que requisarla, por ejemplo, cosas como esas. Obviamente no les pueden cortar el pelo, hay unos patios especiales para ellas en los centros de reclusión y de detención, para que puedan vivir conforme a su dignidad humana, porque el derecho está hecho y el Estado está hecho para respetar la dignidad humana, y si no, ¿para qué? Entonces, es lo que se ha podido hacer hasta ahora, pero siguen siendo el grupo más afectado por este tipo de discriminación. Y el último elemento es la orientación sexual. Miércoles. La orientación sexual. ¿La orientación sexual qué es? La orientación sexual, pues es lo que usted quiere hacer en su vida privada. Y por lo tanto nadie debería meterse allí. Porque por orientación sexual, pues se ha clasificado como gay, lesbiana, bisexual, etcétera, porque pueden haber más cosas. En principio son factores que no deberían tener nada que ver con ningún tipo de restricción, afectación, clasificación. Nadie debería preguntarle a uno siquiera, pues excepto la novia de pronto, o el novio, o lo que sea, pero del resto nadie debería preguntarle a uno cuáles son sus preferencias sexuales, menos para una cuestión de derechos, porque eso no tiene que ver con el Estado. Justamente la vida íntima de las personas hace parte de su esfera individual y de la expresión de lo más sagrado de su dignidad humana, que es su sexualidad. Pero, como bien lo sabemos, pues el caso Atala Rifo, por ejemplo, es un caso bastante diciente en la materia. La orientación sexual sigue siendo un elemento que determina claramente el acceso a los derechos. Hay un caso muy interesante que es el caso Flor Freire contra Ecuador del año 2016. Flor Freire contra Ecuador. Ese caso es muy interesante por lo siguiente. En el caso Flor Freire contra Ecuador, un militar es retirado de su cargo como militar porque supuestamente se acostó con otro hombre. ¿Ok? Lo interesante de este caso es que la discriminación ni siquiera es por la orientación sexual, sino por percepción de la orientación sexual. Porque Flor Freire dice, no, yo no soy homosexual y yo no me acosté con ese señor, yo tengo familia, yo no soy homosexual, cosa que además es bien interesante. Así como una persona no es transgénero por vestirse un día con el sexo, con la ropa del sexo diferente, es decir, si un día a mí me diera por ponerme una falda de mi esposa, yo no soy transgénero, no pasa nada. En Colombia hay una fiesta muy interesante que es la Feria de Barranquilla, que es el Carnaval de Barranquilla, es una fiesta buenísima. Y la gracia en el Carnaval de Barranquilla es que los hombres se visten de mujeres, de viudas, de no sé qué, y van y bailan. Eso se llama travestismo. Y es algo puntual, pero eso no implica que sea una persona transgénero. Una persona transgénero es aquella que lo siente como parte de su identidad, de su dignidad, ¿de acuerdo? No es lo mismo. Y puede pasar lo mismo, que, no sé, yo no quiero meterme en cosas de ese tema, pero de pronto, porque una persona, no sé, tenga un acto sexual total o intermedio, lo que sea, con otra persona del mismo sexo, no por ello entonces automáticamente es homosexual. Es que eso no significa, no, ser una persona gay o lesbiana es una condición de vida. Es algo que ellos de verdad sienten profundamente y que como cualquier otro ser humano pues decide expresarlo en su intimidad. No tiene nada que ver con un acto puntual, sino de verdad es una característica. Pero resulta que en el caso Flor Freire, a este señor militar se lo despide porque se presume que es homosexual. Ni siquiera por ser homosexual, ni siquiera por ser gay, sino por una percepción.
A veces, no sé, ciertos gestos y cosas por el estilo, bueno, pues perciben entonces que es gay y lo sacan de su puesto porque consideran que es gay. Lo que dijo la Corte Interamericana en ese caso puntual, en el caso Flor Freire, es que justamente la discriminación en esta clase de situaciones no solo no requiere determinar que la persona sí se identifique o no dentro de un grupo determinado, sino que basta es ver cuál ha sido el ánimo discriminatorio del actor, del agente. Si el agente lo discriminó por ser o por parecer homosexual, pues entonces se trata de una discriminación en razón del género o del sexo. ¿De acuerdo? En este caso, de la orientación sexual. Claro, por favor. Sí, me parece muy interesante. Tu pregunta es muy valiosa. En el año 2001 se empezó a hacer una investigación, una organización que se llama Colombia Diversa empezó a hacer una investigación sobre qué sucedía, ¿no?, con esta clase de situaciones frente a las personas LGBTI. Y lo primero que se dieron cuenta es que había una gravísima situación, pero totalmente además exteriorizada, contra las personas LGBTI por culpa del conflicto armado. Entonces los grupos de extrema derecha llegaban a los pueblos y lo primero que hacían era buscar a las personas que en el mismo pueblo eran conocidas por su orientación sexual diversa o su expresión de género diverso, ¿no? Hay casos que apenas hasta ahora están saliendo en Justicia y Paz. Entonces, por ejemplo, que llegaron a un pueblo y entonces a los homosexuales los ponían a pelear como gallos de pelea y luego los mataban. O sea, unas cosas atroces. Bien, eso era un tipo de violencia. Pero había otro tipo de violencia que estaba escondido, oculto, que era el que pasaba en las ciudades. Entonces, en Bogotá se descubrió que sistemáticamente estaban matando hombres. No sabía, ¿no? Pero en medicina legal y en la fiscalía siempre lo metían como violencia pasional. No, el marido o el novio le pegó. Y algunos, y eso quedaba, que es lo más loco de todo, en las grabaciones de levantamiento, muchos decían, eso se lo ganó por loca. Eso se lo ganó por loca. Y cerraban la investigación. Y fueron varias. Con tan buena suerte que uno de los investigadores de medicina legal pertenecía al colectivo LGBTI y él mismo, a pesar de que los casos todos le llegaban de forma separada, él mismo empezó a identificar que todos los muertos venían de alguna manera con el mismo modus operandi, ahorcados con un cable y con signos de tortura visibles, quemaduras de cigarrillo, etc. Entonces él, el investigador de medicina legal, sin que la fiscalía se lo pidiera y además casi que con oposición de la fiscalía, fue construyendo un caso. Ya llevaba 36 muertos. Y la fiscalía no quería aceptar que hubiera alguna relación entre unos y otros, pese a que todos habían sido asesinados de la misma manera. Afortunadamente, con el informe que se hizo y todo, se logró mover la prensa y se descubrió que en efecto había un serial killer que era un grupo de 2 hombres, aparentemente con ciertos, digamos, una especie de verdad. Hay personas que actúan así, un poco la discriminación, esto lo digo porque lo he leído en algunos libros de psicología, pero la discriminación contra, es decir, la homofobia, parece que tiene un cierto arraigo en que las mismas personas tienen una cierta atracción por personas del mismo sexo y entonces lo expresan como una rabia contra aquellos que lo pueden vivir. Y entonces esto se había salido de madre, pero además nadie los investigaba. Hasta que por fin se investigó, se logró encontrar cerca de 40 cadáveres, todos asesinados de la misma manera, sistemáticamente. Claro, los violaban, los mataban, los torturaban, etcétera, y robaban algunas cosas, pero lo extraño era que no robaban mucho, sino solo unas cosas. El acto era hecho sistemáticamente con el fin de agredir. Y entonces se fue desarrollando un tipo penal específicamente dedicado, pero se habla de un agravante punitivo por discriminación. Lo que sí hay, que es bien interesante, son manuales de metodología de investigación por violencia basada en género, que lo implementó la Fiscalía General de la Nación. Yo creo que fue de verdad el paso más importante que se logró con eso. Se implementaron unos manuales de investigación por violencia de género para investigar todos los casos que tuvieran que ver violencia contra la mujer, pero también basados en violencia contra grupos LGBTI. Basados en la ONU y en los estándares de Estambul en materia de tortura, porque ahí también hay algunas cosas que tienen que ver específicamente con cuestiones sexuales, digamos, violencia basada en sexo, en género, etc. Entonces, con esos manuales se ha logrado avanzar bastante en ese tema. Pero como le digo, en Colombia, especialmente en Colombia, sí tenemos las dos cosas: la violencia que se da en las ciudades, que son crímenes de odio, lo que se cataloga como crímenes de odio, pero la violencia mayúscula del conflicto armado, que también
tuvo como grupo más vulnerable a las personas LGBTI. Muy bien. Pues como lo hemos dicho, la violencia de género está fundada en paradigmas de discriminación histórica y patriarcal que conciben a la mujer como un objeto, como la propiedad, como el cuerpo de la mujer como un objeto de propiedad del hombre. Eso suena, ¿no? Suena como medieval. Uno dice, por Dios, pero qué cosa. Bueno, esto es de todos los días, en todos los rincones del mundo. Y América, donde vemos violencia de este tipo, de forma descarnada y salvaje, todos los días, es uno de los continentes donde menos se da. Es decir, no hablemos de Asia y de África porque la cosa es aún peor. Pero lo cierto es que ese paradigma de discriminación histórica, ese modelo de que las mujeres están allí para el hogar, se convirtió desafortunadamente en una cuestión de violencia, técnicamente de violencia. Porque la violencia no es solamente pegar ni gritar. La violencia va más allá de eso. La violencia está en la discriminación en el ámbito laboral. La violencia está en la discriminación en el ámbito educativo. La violencia está en la ley, cuando la ley justamente se encarga de hacerle creer a las mujeres que tienen menos derechos que los hombres. La violencia, claro, se ha transformado poco a poco y cada vez, que uno no puede decir que se haya superado. Los casos del sistema interamericano en los últimos años lo que demuestran es que se denuncia un poco más. En eso se ha avanzado, en denunciarlo un poco más. Pero que haya disminución de los índices de violencia contra la mujer, pues no es mucho. Y justamente el otro tema es que las mujeres, que son víctimas agravadas en casi todo, lo son aún más cuando no son solo mujeres, sino que además son mujeres pobres, o son mujeres negras o indígenas, o son niñas, porque los géneros no actúan de forma, o digamos, la discriminación no actúa de forma separada teniendo solamente en cuenta un elemento, sino que a veces se unen más. Hay un caso muy interesante que quedó así consagrado en la Comisión de la Verdad de Perú, de una mujer a la que le preguntan, bueno, señora, y usted, cuéntenos, ¿usted es víctima? Y la señora dice, no, yo no, mi marido que lo mataron. Ah, bueno, entonces usted no fue víctima. No, bueno, pero cuéntenos qué pasó con usted. No, cuando llegaron los militares, entonces quemaron la casa, le dispararon a mi marido, a mí me violaron, me robaron a uno de mis hijos. ¿Y usted qué hizo después? No, pues después tuve que seguir, iba cuidando a mis dos niñitos porque yo tenía que responsabilizarme de eso, con tan mala suerte que más adelante entonces el otro grupo, primero fueron los militares, después fue Sendero Luminoso, yo no sé quién, la volvieron a violar, la volvieron a atacar, etcétera, y terminó la señora mendigando en una de las calles de Lima, donde además la policía le quitó a sus hijos y finalmente la volvieron a golpear y le terminó apresada. Y le preguntan al final, señora, ¿pero usted no quiere reconocerse como víctima? No, la víctima es mi marido al que lo mataron. ¿Y saben por qué? Porque está tan arraigada la idea de que la mujer es objeto y propiedad de los hombres, de que la mujer no tiene derechos, que hay personas que se lo llegan a creer y son incapaces de reclamar por sus propios derechos. El Estado se ha encargado de tal forma de hacerles creer que no tienen ningún valor como seres humanos, que entienden que no tienen ningún derecho a reclamar, que lo suyo es solamente recibir. En Mauritania le enseñan a los esclavos, porque todavía los hay, que su paraíso está debajo del talón de su amo. Sí, de su amo. O sea, bajo el pie de su amo, bajo el yugo de su amo. Y en nuestras sociedades, ustedes no, claro, ustedes son mujeres que han tenido la oportunidad de acceder a la educación y trabajan para el Estado y tal, pero muchas mujeres se han criado bajo el paradigma de que la única felicidad está obedeciendo a su esposo. Y eso sigue existiendo. Y por lo tanto, cuando el esposo les pega, entonces creen que fue porque lo hicieron mal, porque le hicieron poner de mal humor al Señor, etc.
y aguantan eso en silencio. Por lo tanto, el hecho de que haya más denuncias es un gran elemento, es importantísimo. Eso quiere decir que algo está cambiando. Pero la violencia no ha disminuido y hay todavía muchas mujeres que sufren en silencio la violencia. Y esto de que sufren en silencio la violencia también es bien interesante, porque claro, evidentemente esta interseccionalidad es más grave en los países donde tenemos pueblos indígenas, por ejemplo, porque las niñas indígenas todavía siguen siendo obligadas a casarse a los 12 años, todavía siguen siendo objeto de maltratos, etcétera, porque las personas, cuando hay interseccionalidad con cuestiones sociales, por ejemplo, económicamente sociales, las personas más pobres normalmente son víctimas acentuadas de mayor violencia y las mujeres víctimas acentuadas de mayor violencia por parte de sus maridos, pero la violencia contra la mujer no tiene color, no tiene estrato social, no tiene ninguna otra disminución. No hay un estrato social en donde uno pueda decir, no, ahí sí que no hay violencia contra la mujer. En Colombia, por ejemplo, claro, lo que pasa es que esos casos son más visibles. Cuando le pegan a una mujer de alto estrato social, entonces se vuelve un escándalo nacional. Pero muchas de ellas terminan, para que no haya escándalo nacional, aguantándose la discriminación. Por lo tanto, entonces, la interseccionalidad lo que hace es recrudecer y hacer más acentuada la violencia. Y todo esto tiene mucho sentido si además nosotros, los funcionarios judiciales y especialmente la justicia, no le da respuesta a las víctimas. Como ustedes bien lo saben, el primer caso en el que se aplicó la Convención de Belém do Pará fue el caso de María da Penha versus Brasil, en el que una mujer que era víctima de violencia por parte de su marido decide en algún momento llevar a cabo una denuncia. Y las autoridades no solo desconocieron la denuncia, sino que perpetuaron que a esa misma mujer el marido intentara matarla al punto de dejarla en silla de ruedas. Eso es justamente de lo que hablo. No solamente cuando las autoridades del país se quedan calladas o actúan perpetuando los círculos de violencia, es dañino para el caso concreto, sino que es dañino para el resto de las mujeres, porque eso da un mensaje de que se puede actuar libremente y sin remordimiento cuando se atenta contra los derechos de una mujer. El caso de María da Penha es un caso emblemático en el sistema interamericano y sirvió para visibilizar un poco la cuestión, pero no es el primero ni es el último de los casos, hay casos peores todavía. Tenemos un poquito corto el tiempo, ¿no? Bueno, voy a ir un poco más rápido. El caso del penal Castro contra Perú es muy interesante por otra cuestión distinta, y es un nuevo enfoque de la tortura y de la violencia contra la mujer. En este caso también se aplicó la Convención de Belém do Pará. Unas mujeres son trasladadas de un patio a otro dentro de un motín que produce una situación de inseguridad en el penal, y en el cambio de patio las mujeres son obligadas a desnudarse por los presos, amenazadas con ser violadas, etc. Lo interesante de este caso es que la Corte analiza los actos de amenaza sexual como tortura. La mujer entonces, esta visión de la tortura es una visión novedosa, que lo que hace es implementar otros estándares internacionales, pero que tiene en cuenta que la tortura, la más grave de las afectaciones contra la integridad física, no depende del acto en sí mismo, sino de la percepción que la víctima tenga sobre el acto. A ver si me doy a entender. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Los actos violatorios de la integridad personal se clasifican como tratos crueles, inhumanos, degradantes y tortura, siendo la tortura el más grave de todos. Pero ¿cuándo un acto deja de ser cruel, inhumano y degradante y cuándo se convierte en tortura? No hay una línea exacta que lo divida, ¿no? Al principio era la lesividad, inicialmente era la intención de obtener una confesión, últimamente se ha dicho en la Convención Interamericana contra la Tortura, cualquier intención, puede ser humillar, puede ser maltratar, se convierte en tortura. Lo que importa es la gravedad de la lesividad. Y eso quiere decir que, vamos a ver, ¿una patada es una tortura? ¿Hace parte de una tortura? Depende.
Si la patada la da un karateca en un encuentro de karate a otro karateca, no es una tortura, claramente. Pero si un puño menos fuerte se lo pega a un señor, a una mujer anciana en un centro de reclusión, pues hombre, claro que sí. Depende de la lesividad. El caso típico es el caso Tyrer y el caso de la isla de Men. Son dos casos que pasaron en 1984 en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que son muy discientes sobre lo que significa tortura y lo que no significa tortura. En el caso Tyrer, un miembro del IRA, ¿se acuerdan del IRA? Miembro separatista de Irlanda, es capturado y lo interrogan porque van a poner el IRA iba a poner una bomba en el metro de Londres y lo interrogan bajo un método de privación sensorial, es decir, lo meten en una celda que es toda blanca con baldosín blanco, ¿no? Que no tiene cama ni nada, y ahí lo tienen durante 36 horas y le están prendiendo y apagando luces. No lo dejan dormir, pim, 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 prendiendo y apagando luces, dejan 5, 6, 7 minutos y luego ¡pam!, ponen un ruido extremo. La persona bajo esas circunstancias pierde cualquier posibilidad digamos, de resistencia mental, porque no sabe dónde está. Llega un momento en el que no sabe si han pasado meses o días o años o un día o cuánto ha pasado. Está completamente desubicada, su capacidad mental de resistir se opaca, ¿de acuerdo? Entonces imagínense este señor en ese sistema. Y otro es el niño en la isla de Men, que en cuarto de primaria, la profesora, están todos los niños del colegio y la profesora lo lleva a la pared, coge una varita y dice, esto es lo que le pasa a los niños que son desaplicados y que no hacen caso. Y le baja el pantalón y le pega 3 golpes con la varita. ¿En qué caso hay tortura y en qué caso no? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que lo que le había pasado al señor Tyrer no era una tortura. Claro, hoy en día eso suena escabroso, pero piénsenlo bien. 1984. Claro. No, pero piensen en esto. ¿Quién era Tyrer? Era un miembro del IRA, un exmilitar, entrenado para soportar. Él no confiesa. Él no confesó. Entrenado para soportar cualquier cantidad de cosas, que había sido, digamos, entrenado, había matado gente, tenía una fortaleza física y mental impresionante, etcétera, etcétera. Para él eso, claro, no fueron unas vacaciones en la playa, pero sí fue un trato cruel e inhumano, pero no llegó a producirle lesiones psicológicas, no llegó a producirle traumas, ni nada. El niño, en cambio, sufrió un trauma psicológico profundo por lo que le pasó, la humillación pública ante todos sus compañeros. El golpe no le fracturó nada, pero el daño psicológico que sufrió el niño fue de tal magnitud que tuvo que salir del colegio, no pudo continuar estudiando, le temía a los profesores, etc. Porque no depende de la fuerza con que actúe el victimario, depende de la capacidad de resistencia que tenga la víctima y depende de las circunstancias. No es lo mismo si un policía llega aquí y me dice, oiga, usted lo vamos a llevar a prisión, yo le digo, no, vea, Jorge, defiéndame, no hay problema, no me pasa nada. Que si yo estoy en la prisión sentado y el policía me dice, lo vamos a mandar al patio donde lo van a torturar. Obviamente, con que me diga eso, ya yo estoy claro. Depende de las circunstancias. Entonces, la tortura es una cuestión subjetiva. Es complicado decirlo, pero es subjetiva. Hay que ponerse en el lugar de la víctima. Y ahí viene el paso importante. Unas mujeres en un patio, en una prisión que está amotinada. Los guardias las rodean y les dicen, tienen que desnudarse. Y se empiezan porque queremos ver que no lleven armas, tienen que desnudarse. Y empiezan a desnudarse y los guardias empiezan, uy, ¿cómo está? Ya saben ustedes lo que dicen. Para ellas, eso, en esa circunstancia específica, es una tortura. Hasta allá llega la tortura. Es muy interesante la cuestión, dime. Sagrario. Sí. Claro. No, la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura en su artículo primero dice o con cualquier otra finalidad, con lo cual la finalidad en nuestros códigos penales, en el Código Penal colombiano, por ejemplo, ni siquiera se le llamaba tortura al principio, sino tormento, y era el tormento que hacían los agentes públicos para obtener información.
Hoy en día lo que sí hace la Convención Americana, claro, por obvias razones, es mantener la necesidad de que sea con un agente público, producida por un agente público, pero se quita el elemento de la finalidad, entonces, o con cualquier otra finalidad, que puede ser humillar, que puede ser, entonces ya la cuestión, afortunadamente creo yo, se ha superado, porque la tortura, y esto es muy interesante decirlo, la tortura es una prohibición de jus cogens, ¿no? De las pocas que internacionalmente son reconocidas es la tortura. La tortura es una prohibición de jus cogens, o sea, de derecho internacional imperativo. ¿Okay? Bueno, muy bien. Sigo adelante entonces. Pam, pam, pam. Bueno, el caso del campo algodonero, ya ustedes lo conocen. Este es un caso típico y desafortunadamente se ha repetido. Hay varios casos de Guatemala del año 2016 en adelante que lo han venido repitiendo. Aquí es. En los cuales justamente el problema no solamente está en la acción lesiva, sino en la respuesta que da el Estado. En la falta justamente de enfoque de género en las lesiones sufridas por las víctimas. ¿Qué quiere decir tener enfoque de género en la violencia que se produce, en los actos de violencia que se produce contra las mujeres? Pues tener en cuenta que un homicidio contra una mujer, por lo menos en la metodología de investigación, se debe plantear la hipótesis de que ese homicidio se dio por su condición de mujer. Es decir, plantearse si lo mismo le hubiera sucedido si se hubiera tratado de un hombre. ¿De acuerdo? O si fue la condición de mujer, los paradigmas, los estereotipos, las ideas que hay planteadas en una sociedad sobre mujer, aquello que condujeron, facilitaron o ocasionaron el hecho de su muerte. No solamente implica que yo la maté por ser mujer, sino que yo la maté, por ejemplo, aprovechando que en su condición de mujer ella, no sé, no iban a denunciar los demás o no debía estar, según mis ideas estereotípicas, en la calle en este momento, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el género permite, facilita o motiva el crimen, estamos hablando de un crimen basado en género. Y eso no solamente implica, obviamente, que los actores estatales deban limitarse frente a esos tipos de violencia, sino que quienes diseñan la ley y quienes la hacen cumplir, así como los funcionarios judiciales, deben siempre tener en cuenta la perspectiva de género. Siempre que se trate de un acto de violencia contra mujer, más aún si se trata de un homicidio, hay que plantearse la hipótesis de si ese acto estuvo motivado o al menos facilitado por el hecho de ser mujer. Dime. Claro. Y digamos, algo que me llama mucho la atención de su compañero es que uno no puede analizar en ningún caso, pero especialmente los casos que tienen que ver con violencia por discriminación de cualquier tipo, y especialmente de mujer, el contexto. El contexto lo es todo en materia de investigación de crímenes por discriminación. El contexto lo es todo. Y la metodología de contexto lo que quiere es analizar no un caso, ¿no?, asépticamente, como si lo tuviéramos en una hipótesis ideal, sino a la luz de las circunstancias concretas. Eso es lo que nos enseñó desde su primera sentencia Velázquez Rodríguez contra Honduras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo íbamos a saber si a Velázquez Rodríguez lo desapareció el gobierno hondureño si no teníamos ninguna prueba? Pues la comisión logró que en ese caso concreto la Corte Interamericana dijera, mire, no, nosotros en esto no podemos analizarlo como un caso se analiza en el derecho penal de cada país con pruebas exigentes y con la presunción de inocencia. No, aquí nosotros tenemos que analizar el contexto y en este contexto las personas como Velázquez Rodríguez eran desaparecidos en camionetas blancas porque se oponían al gobierno y hay varios casos comunes. Por lo tanto, en ese contexto se puede deducir tal cosa. Bueno, en Latinoamérica hay un contexto de discriminación y violencia contra la mujer arraigado
Y por lo tanto no es difícil entender que en el contexto latinoamericano un caso de una muerte o de violencia de mujer puede tener un fundamento de discriminación de género. Claro, ese contexto puede ser aún más fuerte en ciertas localidades, frente a ciertas regiones o en ciertos grupos sociales. El contexto es un elemento vital. Ahora, en cuanto a la labor de los funcionarios públicos, ¿qué es lo que dice Campo Algodonero? ¿Cómo se pueden resumir los elementos de Campo Algodonero? Primero, lo que tiene que hacer, la obligación del Estado está en la definición de los actos constitutivos de violencia de género, ¿no? Los actos constitutivos de violencia de género. ¿Qué constituye violencia de género? Porque lo que constituye violencia de género, como les digo, ya no está simplemente limitado a la violencia física, sino que va más allá de eso. Hay una violencia intelectual, hay una violencia psicológica. Entonces hay que tratar de agrandar, digamos, ir entendiendo cómo funciona realmente la violencia de género, no solamente contra la mujer. Luego la calificación jurídica de dichos actos, qué es un delito y qué no, qué es una falta disciplinaria. Digamos, lo que no puede entenderse es que todos son lesiones personales, porque no es lo mismo. No es lo mismo la lesión personal de dos tipos que se encuentran porque se chocó el carro y decidieron pegarse un puño. Eso casi que es una expresión machista por excelencia que les permite desahogar su testosterona y no les va a generar lesiones de ninguna manera. No se trata de un acto de... No, eso no es lo mismo que la violencia de género. La violencia de género es distinta. Cuando un hombre le pega a una mujer, allí no hay una situación de, no sé, de desahogo de testosterona o de ganas, no. Allí lo que hay es subordinación, allí lo que hay es dominación, abuso. Allí lo que hay es un ciclo impulsado y patrocinado por la sociedad que debe combatirse. Entonces, el hecho de esconder todo bajo ese nombre general de lesiones personales realmente es atentatorio contra las mujeres. No es lo mismo, la violencia de género hay que llamarla por su nombre. En tercer lugar, la determinación del alcance del deber estatal de prevención, investigación y sanción de crímenes basados en el género y el significado del derecho de acceso a la justicia de las víctimas de violencia. Claro, porque, vamos a ver, si algo es problemático en el sistema, es que sistemáticamente se venga escondiendo los delitos de violencia contra la mujer como violencia intrafamiliar, antes lo llamaban violencia pasional, etcétera, etcétera. No se trata de eso. Los crímenes basados en violencia contra la mujer deben ser sancionados, porque si no se sancionan y si no se sancionan de forma importante, entonces la sociedad va a entender que puede seguir sucediendo y las mujeres van a seguir creyendo que no son víctimas. Y aquí, miren, hay un caso en Colombia muy interesante que sucedió hace poquito, un año y medio. Es el caso de una niña que fue, raptada en un barrio, digamos, una persona de alto estrato social que aparentemente tenía algún problema psicológico de alguna naturaleza, pero más un desorden de personalidad que realmente un problema mental grave, la rapta, la tortura, la viola y la mata. Y luego, claro, los familiares tratan de ir Juliana Zamboni, y tratan de ir a ver qué pasa, bueno, en fin. ¿Por qué traigo a colación ese caso? Ese caso es muy interesante porque es un caso que llamó la atención de todo el país. Se movilizó la gente y el señor fue condenado a 50 años de prisión. Y claro, uno dice, no, qué bien, la justicia está funcionando. El problema es que cuando uno se pone a investigar sobre ese caso, de esos casos pasan por lo menos 3 al día en Colombia. Ese tuvo prensa. Los otros 2 que pasaron ese mismo día no tuvieron prensa y van a quedar impunes. Entonces, ahí hay una preocupación importante. Desafortunadamente, yo no sé si en sus países pasa, pero en el mío pasa, nosotros tenemos una prensa muy motivada, una justicia muy motivada por la prensa. Muy motivada por la prensa. Y no una justicia, un sistema estatal motivado por la prensa. Y entonces eso obliga a que la sociedad civil tenga que movilizarse, porque si no se moviliza, los casos de verdad, los del día a día, los que impactan a la sociedad más gravemente, se quedan impunes. Ahí hay que de verdad hacer una reflexión profunda sobre el deber de los funcionarios públicos y el deber de la prensa con esto, porque no puede tratarse tampoco de temas selectivos.
Hay que empujar a la justicia, pero a toda la justicia. No a la justicia de uno, sino a toda la justicia. Y el cambio no se produce cuando un caso emblemático sucede. Desafortunadamente no funciona. El caso emblemático se apaga y lo demás sigue igual. Entonces hay que hacer un movimiento porque realmente creo que estamos desenfocados en eso. La respuesta de la justicia sigue siendo selectiva, sigue siendo aislada. En general, la violencia contra la mujer sigue siendo en nuestro continente una situación que sucede todos los días y que desafortunadamente no tiene una respuesta clara. Ay, perdóneme. Y lo último es, y esto es muy interesante, la inclusión de la perspectiva de género en la determinación de la reparación para las violaciones de los derechos humanos de las mujeres. El sistema interamericano se ha encargado de hacer eso, ¿no? Bueno, yo creo que en todos los países donde se trate de hacer una reparación integral a las víctimas, poco a poco hemos ido pasando por una transformación en la que la reparación antes se la inventaba el juez, hoy en día por lo menos se le pregunta a la víctima qué es lo que quiere como reparación. Me refiero especialmente a las reparaciones simbólicas o medios de satisfacción. Entonces pasamos de monumentos y plaquitas en las calles que a nadie le gustaban a cosas un poco más personales que de verdad afectan a las víctimas y que de alguna manera sí pueden concurrir en su satisfacción. En lo que tiene que ver con violencia contra la mujer, realmente lo que ha habido hasta ahora en materia de reparación son el fortalecimiento de las instituciones administrativas, defensorías del pueblo, etcétera, que atienden a las mujeres en casos de violencia de género. En el caso Artavia Murillo, claro, la discriminación o el enfoque de género no se queda solamente en la cuestión de la violencia. Hay otras cuestiones que tienen que ver con sus derechos. Una tiene que ver con el tema del embarazo, por ejemplo. En el caso Artavia Murillo, se dijo, la Corte Interamericana participó en un caso en el que una mujer estaba pidiendo un tratamiento de fertilización in vitro. Y lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que, al igual que cualquier otro derecho que tenga una relación directa con la dignidad humana, la decisión libre y voluntaria de procrear, pues debe ser coadyuvada como una cuestión de salud. Y en tanto el Estado tenga los recursos y los medios para hacerlo, pues debe hacer todo lo necesario. ¿Esto por qué? Porque la discusión se daba en un marco que tenía que ver un poco más con la cuestión de aborto, reproducción asistida, métodos naturales de reproducción, etc. Y lo que trató de decir la Corte Interamericana en este caso es, mire, nosotros nos separamos de las ideas de que la reproducción asistida es algo inmoral, de que la creación de cigotos es algo que atente contra la religión o la moral pública. No, eso es una cuestión científica que tiene que ver con la salud y debe tratarse como cualquier otra cuestión de salud, con la objetividad y la tranquilidad de que aquí se procura darle a las personas el nivel de bienestar más alto posible, como dice el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Voy corriendo porque creo que ya me pasé hace rato de él. Bueno, esto es un tema que yo, pues más que todo, quisiera ponerles a ustedes en reflexión. Es un problema que tenemos en muchos países, ¿no? Y es la cuestión del embarazo y el acceso al ámbito laboral. Porque claro, uno dice, no, hombres y mujeres son iguales. Son iguales, pero ¿quiénes se embarazan? Las mujeres. Y el embarazo, que muchos hombres lo exigen de sus esposas, finalmente implica en la sociedad por lo menos unas restricciones en el ámbito laboral. Sin meternos en más, digamos, en quién va a cuidar al niño y todo lo demás. Pero solamente en el ámbito laboral implica unas restricciones. Entonces, ¿qué ha pasado? Fíjense cómo es de difícil este balanceo. Por un lado, las leyes internas de los países han tratado de darle alguna protección a la mujer embarazada, creando, en mi país, por ejemplo, existe una cuestión que se llama la estabilidad laboral reforzada. Y quiere decir que cuando la mujer le dice al empleador que está embarazada, pues el empleador no puede despedirla. ¿De acuerdo? Necesita una autorización de un juez del trabajo, etcétera, para poder despedirla. Entonces tiene que quedarse con ella y después la mujer pues tiene su hijo y tiene una licencia. En Colombia son 3 meses de licencia de maternidad y luego debe seguir trabajando tranquilamente. Eso en general se había visto muy bien. Pero ¿qué ha pasado en los últimos años?
En los últimos años, entonces, eso ha generado que las mujeres entre 20 y 35 años no puedan conseguir trabajo en su primer empleo. Claro, porque los empresarios empiezan a decir, no, pero se me va a embarazar, me tiene 2 hijos y yo me quedo pagando un empleado sin tal y tal y tal otra cosa. Y ahí empiezan a haber problemas entre las leyes, que aparentemente son acciones afirmativas destinadas a proteger a las mujeres frente a estas situaciones de discriminación laboral, y los efectos reales de las medidas. Es una cuestión que llama mucho la atención y que en todo caso debe empezar a analizarse detenidamente. En los países más civilizados, digamos, pues eso no ha traído muchos problemas. Pero en los países que están en vías de desarrollo y donde hacer empresas es un poco más difícil, los empresarios están sistemáticamente excluyendo a las mujeres de ciertas edades en el acceso al trabajo. Entonces, una medida que aparentemente era positiva se podría convertir en una medida negativa. Eso hizo hace un tiempo que la Corte Constitucional decidiera retroceder en Colombia, retroceder un poco en la protección amplia que daba. Antes no importaba, en Colombia no importaba si la mujer le había comentado o no al jefe que estaba embarazada. Si la despedía durante el embarazo, tenía 2 meses de embarazo, la señora no le había comentado al jefe, pero si la despedía, el jefe debía o bien volverla a su cargo o bien continuar pagando la seguridad social de la mujer. Desafortunadamente la Corte Constitucional, viendo que los efectos han sido contrarios, entonces decidió echar para atrás esa medida, decir no, bueno, no podemos ir tan lejos, entonces tiene que decirle al empleador y solo a partir de que le diga al empleador va a quedar y tal cosa. Sin embargo, vamos a tener que buscar otras nuevas medidas para tratar de impulsar que la mujer en el trabajo pueda seguir accediendo. Otra cosa muy interesante es la superación de los estereotipos de que existen diferencias naturales en el trabajo entre hombres y mujeres. Hace poco nos tocó resolver un caso, hace 2 años ya, un caso muy interesante que decía que las mujeres no estaban obligadas a prestar el servicio militar, pero que si decidían prestar el servicio militar voluntariamente, lo podían hacer en funciones administrativas, sociales y pedagógicas. Ajá. Entonces, claro, no, ¿y saben qué es lo peor? Que eso en 1994 lo leyó la Corte Constitucional y dijo, bueno, pues es que resulta que efectivamente hace parte de un orden natural, la fuerza bélica es de los hombres y no sé qué. Pues obviamente el año pasado, y teniendo en cuenta el cambio de paradigma que hubo con la Convención de Belén do Pará, la Corte Constitucional dijo, no, mire, no existe para nada un orden natural de los trabajos. Pues lo interesante de esa sentencia es que además allí se citó y se dijo, mire, es más, Colombia tiene medalla de oro en pesas, medalla de oro en judo y medalla de oro en salto largo. Son 3 disciplinas de fuerza bruta y las 3 son medallas de mujeres. Y a ver si algún hombre va y se enfrenta contra la medallista o contra la pesista. Entonces, esta idea de que es que el cuerpo de los hombres es para la fuerza y tal, no. Eso se tiene que analizar caso por caso y por lo tanto las mujeres son exactamente iguales en derechos y en deberes que los hombres. Solo hay un trabajo que hasta ahora en Colombia sigue habiendo una diferenciación de trato y es en una cosa de rayos X, pero ni siquiera no el acceso, sino a que las mujeres tienen un poco más de vacaciones que los hombres porque tienen que someterse un poco menos a estas cosas de radiología cuando uno les hace esto. Eso, pero del resto, en todos los trabajos se ha ido sistemáticamente eliminando la diferencia que había. Hoy en día, digamos que suena un poco arcaico y troglodita pensar que las mujeres están menos capacitadas que los hombres para desarrollar cualquier trabajo. Creo que es más bien al revés. Y esto, ahora sí ya metido en el tema de orientación sexual, pues lo vemos claramente establecido en el caso Atala Rifo contra Chile. A una mujer que decide divorciarse del marido, que es jueza de su país, no solamente deciden quitarle a sus hijas, bajo la idea de que el interés superior de las niñas se protege mejor con un hombre heterosexual que ya había tenido 2 novias más después de separarse, que con su mamá porque ella era lesbiana. Entonces básicamente, pero no solo les basta eso, sino que además quieren sacarla de su cargo, etcétera, etcétera, y la persiguen por ser una mujer lesbiana. Entonces, este es un caso muy interesante en el que
la Corte Interamericana se mete en un elemento pues que no había sido analizado hasta entonces, que era la cuestión de la orientación sexual. Como les digo, la orientación sexual en general pues, es una cuestión que tiene que ver con la esfera íntima del ser humano, por lo tanto es difícil que llegue un caso de estos, pero pasó. No les voy a leer todo esto, igual se los dejo, pero básicamente aquí en este caso de Atala Rifo, la Corte Interamericana utiliza un test estricto de discriminación y lo que dice es que el interés superior del niño no puede plantearse como un elemento subjetivo y ambiguo que sirva para hacer exclusiones y discriminaciones contra ciertos grupos. Si uno quiere hablar del interés superior del niño, tiene que hacerlo con rigurosidad, demostrando en el caso a caso por qué es mejor que se quede con esta pareja y no con esta otra. No bajo una idea paradigmática de que son mejores los unos que los otros. Porque ser padres no es una cuestión que tenga que ver con quién me acuesto o no me acuesto. Es una cuestión que tiene que ver con mi capacidad de transmitir una educación que es distinta, totalmente distinta con la vida íntima de cada persona. Entonces, el hecho de que sean mujeres homosexuales no quería decir automáticamente y de forma subrepticia que fueran peores padres de familia que el Señor. 5 minutos, ok. No voy a hablar voy a hablar rápido de este caso para hablarles de discapacidad rápidamente, ok. En el caso Duque contra Colombia del 2016, es un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues básicamente es un caso de pensión, de acceso a la pensión. Una pareja de hombres, una pareja gay, básicamente muere el compañero, ellos habían construido un capital conjuntamente, pero nunca hicieron una sociedad, todo estaba a nombre de la persona que murió, y cuando él muere, entonces la otra persona va a reclamar, y no solamente no tiene derecho a los bienes que quedaron, ni a la pensión, ni a la seguridad social, y esta persona además pues tiene VIH positivo, entonces pues, imagínense la situación tan dolorosa y lamentable en la que queda. La Corte Interamericana actúa y dice que tienen que dárselo. Hoy el sistema colombiano reconoce no solamente las sociedades maritales entre estas personas, sino a partir de hace 2 años el matrimonio entre personas del mismo sexo. No les voy a contar todo lo que ha dicho porque quiero ya irme un poquito más acá. Bueno, lo último que quiero decirles que se me olvidó en materia de discriminación contra las mujeres tiene que ver con algo que es muy importante y es que los jueces no pueden tener en cuenta los aspectos de la vida íntima de una mujer para calificar si un acto de violencia sexual es válido o no, ¿no? El caso, MZ contra Bolivia es un caso ejemplar sobre eso. MZ contra Bolivia es un caso de la Comisión Interamericana donde una mujer holandesa llega a Bolivia, se queda en un hotel y el hijo de los dueños del hotel baja a la habitación de esta señora a las 3 de la mañana, le pone supuestamente un arma en la cabeza y le dice que tiene que quedarse quieta, que la va a violar y que si hace algo la mata. Ella pues no pone resistencia dada la situación de digamos, la violencia armada que se ejercía contra ella, pero cuando el señor da la oportunidad, que por fin se quita de encima, ella agarra una lámpara que hay al lado y se la rompe en la cabeza al tipo. Se va, no lo mata, solo lo deja ahí golpeadito. Aprovecha la situación, se viste como puede, va y denuncia la cosa, llega la policía, capturan al señor, ella dice, no, mire, me violó y tal, en el poco español que sabía hablar. La llevan ante el médico legista para que le tome los exámenes, ella había acabado de ser objeto de una violación sexual, entonces ella dice, no, yo quiero que me examine una mujer. Y entonces la examina una mujer que está por ahí, una de las asistentes, pero que no es el médico legista, recoge las muestras, efectivamente, todos los elementos señalaban que había una violación, ella hace el informe, pero no lo firma el médico legista, sino ella. Se van al tribunal. En el tribunal en primera instancia lo condenan al señor, pero en segunda instancia ya mueve todas sus palancas y el argumento es el siguiente. En primer lugar, no hay muestra de violencia sobre la señora, por lo tanto no pudo ser una violación sexual, porque ella está intacta. En cambio el pobre señor sí salió golpeado.
lo cual demuestra claramente la hipótesis planteada por el Señor de que se trataba de un noviazgo en el que, por ira de que él se quería apartar de esa relación, ella decidió golpearlo. Primera prueba, no. Segunda prueba, además es conocido que las mujeres holandesas son liberales y ella nunca dijo que hubiese sido virgen en el momento en el que supuestamente la violó el Señor. Imagínense los argumentos. Y en tercer lugar, sospechosamente no permitió que el médico legista, que es el único que puede recoger la prueba, hiciera el examen, sino que lo hizo una señora que no tiene en todo caso los requisitos para hacerlo y por ende no cumple la tarifa legal. Dicho esto, entonces queda absuelto el señor y creo que iba a demandar además por lesiones personales. Y ese caso llega a la Comisión Interamericana, afortunadamente no, se resolvió en arreglo amigable. ¿Y qué dicen? Pues básicamente lo que hay que decir. Los argumentos sobre el pasado sexual de la víctima no solamente son irrelevantes, sino que implican una toma de posesión de parte del juez paradigmática, estereotipada y machista. ¿Qué tiene que ver que la mujer sea liberal o sea conservadora con una violencia, con un acto de violación sexual? Si la puede violar el marido, ¿qué tiene que ver? Si es que la violación sexual es simplemente continuar cuando ella dice que no. No hay más que eso. Tienen que golpearla porque era lo que exigía el tribunal, que como no tenía golpes, entonces no había violencia sexual, no había violación sexual. Es que no se trata de eso. Ella no accedió voluntaria y libremente a ese acto sexual y por lo tanto hay un acto de violación sexual. La jurisprudencia ha sido constante y reiterada en esto y de ninguna manera el pasado sexual de la víctima puede ponerse en discusión cuando se está hablando de un acto de violencia sexual. MZ contra Bolivia. Bueno, muy bien, entonces sigamos adelante. Enfoque por discapacidad, ya vamos a terminar. Bueno, entonces estábamos hablando ahora de discapacidad. ¿Qué es la discapacidad básicamente? Entonces la discapacidad parte, así como en esto del sexo y el género hay dos cosas, también en la discapacidad hay dos cosas distintas. Una cosa es las diferencias biológicas, la diversidad orgánica o funcional, y otra cosa es la discapacidad. ¿Qué es la diversidad orgánica o funcional? Queridas y queridos asistentes a este curso, todos ustedes funcionan de forma distinta. Algunos tenemos gafas, a otros nos funciona regular el páncreas y tenemos diabetes, otros tendrán colesterol muy alto, todos funcionamos de forma distinta, nuestros órganos funcionan distintos. Pero el sistema jurídico se construyó y entonces esta diversidad orgánica y funcional que ni nos quita ni nos pone en tanto que miembros de la especie humana y seres humanos dignos, porque nosotros somos seres humanos ciegos o no ciegos, con gafas o sin gafas, somos miembros de la especie humana. Sin embargo, lo que ha hecho el sistema jurídico, el derecho, es tratar de responder solo a unos, a los que la medicina ha llamado normales. ¿Se han dado cuenta? Entonces, esto, digamos, voy a pasar muy rápido con esto porque ya me están mirando feo por acá. Esto ha implicado tres modelos a lo largo de la historia. Un primer modelo que es el modelo de prescindencia, donde se entendía que las enfermedades, estas diversidades que generaban restricciones en el normal desarrollo de la vida social, era un castigo de Dios. Entonces decían, no, pues claro, es que los papás, malo el papá, entonces claro, el niño nació con eso. Y frente a eso había que prescindir de ellos. Los leprosos, ¿no? Eran excluidos de la sociedad, había que excluirlos, porque eran castigados por Dios y por lo tanto pues había que hacerlo así. Después viene un enfoque médico o rehabilitador, donde se entiende la discapacidad como enfermedad. Entonces, no, usted tiene alguna discapacidad, vamos a tratar de curarlo para que se normalice. Si usted tiene una discapacidad, lo que vamos a tratar es de normalizarlo, porque usted lo que es un enfermo. Por lo tanto, una persona minusválida, que no se puede valer por sí misma o que, según algunos, vale menos que los demás.
Y ya por último está, el enfoque de discapacidad, el enfoque social de discapacidad. Entonces aquí está el modelo rehabilitador, ¿no? Y finalmente el modelo social de la diversidad funcional. Este nuevo modelo social de la diversidad funcional lo que implica es que frente a las diversidades funcionales que yo tengo, el Estado me interpone barreras sociales. Entonces, ¿una persona invidente es discapacitada? Es muy interesante. Pues puede serlo o no serlo, depende de la sociedad en la que se mueva. Porque, claro, uno dice, bueno, pero a ver, vamos a ver. ¿Una persona invidente tiene capacidad para movilizarse libremente? Entonces alguien dirá, no, pues es que si no hay quien lo acompañe. Bueno, pero si usted está en Holanda y ve que los andenes tienen todos unas rayitas y unas bolitas, que los semáforos tienen señales sonoras, que en el metro hay comunicados en braille para que sepan cuáles son las estaciones, que todos se lo comunican verbalmente, pues la persona con discapacidad, la persona con invidencia, posiblemente no tiene el mismo grado de discapacidad, casi que no tiene discapacidad, frente que a una persona invidente en un país como los nuestros. En Bogotá, por ejemplo, alguna vez me puse a hacer el ejercicio porque pusieron las baldositas estas con bolitas y rayitas y me di cuenta de que el criterio era decorativo. Entonces hice el ejercicio y puse a unos estudiantes a hacer el ejercicio y había ratos en los que uno iba con el bastoncito y luego se ponía a darle vueltas al poste. Porque los... Claro, porque las rayitas las ponen para decorar el poste, no para generar las vías que debe tener el invidente. O sea, esas baldosas que uno ve con rayitas y punticos son supuestamente hechas para las personas invidentes. Pero como que los constructores no lo saben o algunos no lo saben y les sirven es para decorar estas cositas. Otra cosa son las rampas. Hay puntos donde el poste está tan cerca del cordón de caño. Sí, que si uno sigue por ahí se va para el caño. Lo dejan salido a la calle y luego la continuidad está entrando de la calle. Entonces ni tan siquiera es por el borde interno, sino que lo dejan en el de la mayor. No. Ese es el típico, digamos, eso es lo que sucede. Entonces, se trata de eso. Mire, hagan un ejercicio. Manejen un día con los, no sé, imagínense una calle sin luces, absolutamente, y su carro sin luces, y traten de manejar de noche. Pues no van a poder ir a más de 20 kilómetros por hora y se van a chocar en el primer cruce que haya. Pero la sociedad y el Estado construyó todo para que ustedes puedan manejar de noche. En cambio no hizo nada para que los invidentes puedan, en su gran mayoría, caminar por el andén. ¿Se dan cuenta? No es que el hecho de que nuestros ojos nos permitan ver nos ha permitido educarnos. No, es que los libros están escritos con tinta. Porque si nos mandan a un colegio de invidentes donde todo está en braille, no vamos a poder leer. La discapacidad no la crea la invidencia, la crea la forma en la que la sociedad reacciona frente a esa cuestión. ¿Se dan cuenta? Yo tengo un amigo al que quiero mucho, que además es mi compañero de trabajo en la universidad, que es miembro del comité de personas con discapacidad, es invidente y ya ha hecho 2 doctorados, postdoctorados. ¿No? O sea, yo no veo que él sea una persona discapacitada, para nada. Yo lo que veo es que sí, muchos estados le ponen algunas restricciones para que él pueda usar el servicio público de transporte, por ejemplo. Hay restricciones, las hay, porque el Estado se encargó de satisfacer nuestras necesidades, las de los que vemos bien, pero no las de todos. Y eso es el enfoque diferencial. El enfoque diferencial es preocuparnos no por unos, sino por todos los ciudadanos y ciudadanas y ciudadanes, si quieren, que habitan nuestro territorio. Se trata justamente de dar respuesta a quienes lo necesitan, porque ¿de qué sirve el derecho? Digamos, el derecho y las funciones sociales no deberían estar para los ricos, capaces, hombres blancos. No, debería estar para todos. Y justamente el enfoque por discapacidad tiende a generar esa reacción. Bien, en el marco normativo, digamos, existe hoy una convención sobre personas con discapacidad que está ampliamente desarrollada. Se entiende que
la persona con discapacidad es aquella que tiene deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo. Pero para aprovechar, ¿cuánto me queda? ¿5 todavía? Para aprovechar los 5 minutos que me quedan, entonces me voy a concentrar en los problemas más importantes de la discapacidad actual. Exacto. La primera cuestión de discapacidad hoy en día tiene que ver con las personas con discapacidad mental, ¿no? Hay un gran movimiento, muy importante movimiento, para entender que las personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad mental o intelectual, son personas y por lo tanto no son absolutamente incapaces en materia de derecho interno. ¿Entienden ustedes? En muchos de nuestros sistemas jurídicos, como les digo, traído del Código Napoleónico, se concebía que dementes, impúberes y sordomudos, así era como se decía, eran incapaces absolutos. ¿Qué quiere decir incapaz absoluto? Quiere decir que no pueden expresar su voluntad y que como no pueden expresar su voluntad debe ser reemplazada totalmente. ¿De acuerdo? Lo que ha dicho el derecho actual es que ni dementes, ni impúberes, ni sordomudos, que una cosa es sordo y otra cosa es mudo, son dos cosas distintas, pueden entenderse como personas con discapacidad absoluta, que la discapacidad absoluta no puede existir, porque la discapacidad absoluta, hablo de la discapacidad jurídica o de la incapacidad, más bien la incapacidad jurídica, esa incapacidad jurídica absoluta implica restringir un derecho que es fundamentalísimo, que es la personalidad jurídica. Cuando uno no tiene capacidad jurídica para decidir lo más básico, para expresar su voluntad en lo más básico, pues entonces deja de ser una persona en el mundo de vista jurídico. Y para efectos de nuestro derecho todos somos iguales. ¿Esto qué efectos tiene? Por ejemplo, a ver, un caso concreto para que ustedes, para que aterricemos. Fíjense cómo todo es interseccional. Hace poco teníamos un caso de una niña con síndrome de Down de 13 años. Entonces la mamá la llevó a que le den una orientación sobre planificación y los señores de la EPS decidieron que el mejor tratamiento sobre planificación para esa niña de 13 años con síndrome de Down era la esterilización definitiva. Porque a los 13 años hay una hipersexualidad, entonces le explicaron a la mamá que lo mejor era eso, porque seguramente iba a tener relaciones y podía quedar embarazada, entonces para evitar cualquier problema de una vez una ligadura de trompas. Afortunadamente la EPS no le dio ese tratamiento, dijeron que lo iban a estudiar y en el entretanto pusieron una tutela y nos llegó a la Corte Constitucional. Y nosotros revisamos la jurisprudencia interamericana en la materia a ver qué dice. Y nos acordamos de este caso del que les hablé, de IBE contra Bolivia, del caso de la mujer que efectivamente fue esterilizada sin que ella diera su consentimiento y luego cuando se despertó le dijeron, mire, aprovechamos para hacerle de una vez la ligadura de trompas. Bueno, ¿cuál es el quid del asunto? ¿Cuál es el punto fundamental de esto? ¿En qué tienen en común una cosa de una señora mayor que ya tenía un hijo y tal, y una niña de 13 años? El punto en común es que ambos son seres humanos. Que los derechos sexuales y reproductivos son una cuestión que hace parte del núcleo central de la dignidad humana. Cada ser humano tiene derecho a saber cómo ejerce su sexualidad, cuántos hijos quiere tener. Y lo más interesante de esto es que una persona tenga o no tenga síndrome de Down, tenga o no tenga alguna deficiencia que pueda ser considerada como discapacidad, sigue siendo dueña de su sexualidad. Y por lo tanto no se le puede restringir por una decisión de los padres o de los médicos. Lo que sí se puede hacer, claro, por supuesto, es brindarle un método de planificación, pero no definitivo. Y hay que esperar que cuando sea un adulto y tenga, con las ayudas que requiera, con las ayudas razonables que lo requiera, la capacidad de tomar una decisión, entonces sí, como adulto, con ayuda, no con reemplazo, sino con ayuda razonable para la toma de su decisión, pueda decidir si quiere un tratamiento definitivo de planificación. Pero no se puede. En Colombia entonces quedó restringido y prohibido absolutamente, no solamente para las personas con síndrome de Down, sino para cualquier menor de edad, ser sometido a un tratamiento de planificación definitiva. Porque además la concepción, la idea de la sexualidad es que se requiere cierta madurez para tomar decisiones como el ejercicio de la sexualidad y cuántos hijos se quieren tener o no se quieren tener.
Entonces se decidió restringir la toma de decisiones definitivas en esa materia al momento en el que ya tenga la capacidad y la madurez suficiente para hacerlo. Por otra parte, otro de los debates importantes que hay en materia de discapacidad mental es la educación. ¿Se debe hacer educación por separado o se debe hacer una educación integrada? Entonces, algunos padres de familia demandaron porque el Estado estaba acabando con los colegios especiales. Pero es que la tendencia actual es reconocer que las personas con discapacidad son personas y hacen parte de la sociedad, y la sociedad es plural y enriquece no solamente a ellos sino a los otros niños el hecho de que participen de la misma aula. Claro, ustedes dirán, uy sí, pero el bullying y el no sé qué son cosas que se superan, pero es más importante empezar a enseñarle a nuestros niños que nuestra sociedad es plural y por lo tanto, claro, con las medidas razonables y adecuadas, con la capacitación suficiente de los profesores, el colegio debe ser para todos y para todas. Hay situaciones en las cuales ya no es posible, hay situaciones extremas en las cuales no es posible, claro. Y en ese caso, pues no va a ser posible, por lo tanto hay que hacerlo por separado. Pero en tanto sea posible, en tanto el caso no sea extremo, la forma en la que se ha venido implementando la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad es que la educación debe ser integral. Se debe integrar a todas las personas dentro de las mismas aulas, porque la formación, la civilización, la educación en una sociedad plural empieza desde allí. Y esto es igualmente bueno cuando, por ejemplo, los padres de los niños que están en el salón son familias diferentes, digamos, familias compuestas por solo hombres o solo mujeres, porque también les ayuda a los niños a entender que la sociedad es mucho más diversa de lo que se ha querido establecer paradigmáticamente. Bueno, hay dos casos importantísimos al respecto, el caso Furlan contra Argentina, un niño que sufrió un accidente un poco por negligencia de parte del Estado argentino, había un campo militar y tal, y el niño fue a jugar allí, se colgó de un traversal que había, eso le cayó encima y desafortunadamente sufrió un daño grave que le generó pues un problema a lo largo de su vida. Entonces hay una serie aquí de situaciones de responsabilidad de parte del Estado, no solamente por el hecho de lo que sucedió, el descuido que se tuvo en lo que sucedió, sino también el hecho de no haberse responsabilizado de lo que le implicó a Furlan el daño. Y un caso gravísimo que es Jiménez López contra Brasil, un caso bueno, yo creo que ya digamos son esos casos que demuestran una realidad que por lo menos uno espera haber superado, y es el caso grave de los sitios de reclusión para personas con discapacidad en algunos países, una casa de reposo en la que en realidad pues, las personas que estaban allí eran objeto realmente de torturas, y pues que va mucho más allá de lo que simplemente, y era un ente privado, claro. Sí, digamos, esa es otra cosa, ¿no? Importante, digamos, hasta dónde llega la exclusión y el trato. Bueno, muy bien, yo no les quiero hablar de la jurisprudencia nacional, yo creo que es suficiente, más bien aprovechamos los 5 minutos que quedan para las preguntas.